Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El metro no tiene reversa, al metro nadie lo puede descarrilar. Ese fue el gran mensaje, el mensaje literal de Peñalosa la semana pasada, con ocasión al evento en el que participó el gobierno nacional, donde se firmó el convenio de financiación, el documento donde las dos partes se comprometen a financiar un proyecto que será pagado desde el distrito y desde la nación por los próximos 30 años. Cuando yo tenga 65 años seguiremos pagando el metro. Pero quiero volver sobre las palabras de Peñalosa de la semana pasada porque son palabras importantes para enmarcar el tema del metro en esta etapa. Son palabras que, más allá de su contexto coyuntural, buscan superar una historia muy larga, buscan ser históricas. Y es que no son pocos los hombres notables que han intentado y fracasado haciendo metro. Fernando Mazuera Villegas, 4 veces alcalde y uno de los grandes empresarios de la construcción en esta ciudad, fue el primero en proponer el metro a finales de los años 40. Pero por ahora su mayor legado en este sentido es la estación de Transmilenio de Masuren. Lo intentó también el general Rojas Pinilla en los años 50. Desafortunadamente este fue su mayor legado para la ciudad. Virgilio Barco en el año 87 dio un gran paso hacia el metro. Logró que el diario El Tiempo afirmara por primera vez en su portada que iba a haber metro en la ciudad. Y más recientemente Gustavo Petro había logrado avanzar como nunca antes. Fue el primero en dejar un render de un metro de Bogotá y fue el primero en recibir un cheque simbólico, el hoy famoso cheque chimbólico. Y también dejó más de 100.000 millones de pesos en estudios para un metro subterráneo. No es poca cosa, entonces, ser el alcalde que finalmente logra poner a andar el metro de Bogotá 70 años después de que Mazuera lo propusiera. Se pondría por encima de la historia de la ciudad y de alguna forma también se pondría por encima de todos aquellos que dudaron por años, que obstruyeron la llegada del metro, los que dijeron que Bogotá no lo necesitaba, que eso era un gasto innecesario a costa de los pobres de la ciudad. Buses are the only solution, and they are very easy solution. The problem is political because the upper income people have cars, and the upper income people want subways very much. The most ardent defenders of subways in developing countries are upper income people, not because they have the slightest intention of ever using one, but because they want to put the rest of the people preferably underground, where they don't have to see them, you know, and they dream that this is going to solve traffic jams, which of course it doesn't. Eso fue en la Universidad de Yale en el año 2013 y recuerdo también la columna de Daniel Coronel, Peñalosa versus Peñalosa. Tal vez por todo eso, por todo lo anterior, es aún difícil creer que el metro elevado vaya a ser una realidad. Y si bien no hay ninguna duda, de que el alcalde Enrique Peñalosa es quien más lejos ha llegado en términos de metro y sobre todo de metros en render, si pueden ser blancos, impecables, si pueden hacer que el cielo en Bogotá siempre sea azul, ¿por qué no van a poder echar reversa? Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hablar de metro, tenemos casa llena. Por primera vez nos acompaña un funcionario de la administración de Enrique Peñalosa. Es un gusto tenerlo aquí. Miguel Uribe es abogado, fue concejal de Bogotá, uno de los más jóvenes, y es el secretario de gobierno de la ciudad. Miguel, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y, por supuesto, a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. El representante Germán Navastalero, abogado penalista del Polo Democrático y un experto denunciante. Yo no denuncio por denunciar, denuncio donde hay delitos. Ahora, que algunos fiscales se traguen eso entero, eso ya no es culpa de uno. Deje que para allá vamos. Ahora, ¿sabe qué? Me parece muy simpática la nota de usted de introducción de que vamos a tener metro. Vamos a tener más Transmilenios, dígale la verdad a la gente, hombre. Vamos a ver, aquí usted es el que va a decir las verdades. Juan Carlos Flores es historiador, también es concejal de la ciudad de Bogotá. ¿Hace ya cuántos periodos lleva usted, Juan Carlos? Yo he sido concejal en 2 fases distintas. Ajá. Hace 10 años fui concejal 2 veces y ahora 10 años después soy concejal por segunda vez.
Y Daniel Palacio también es concejal de la ciudad, es politólogo, es del partido Centro Democrático. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Un placer estar aquí y poder compartir con este grupo este tema tan importante que es el metro para Bogotá. El Centro Democrático que ha estado con la alianza, digamos, de partidos que apoya a Enrique Peñalosa. Así es, hemos estado en la coalición de gobierno apoyando esta alcaldía, pero manteniendo una independencia crítica que es la que ha caracterizado al Centro Democrático en el Consejo de Bogotá. Tal vez es lo más cerca que el Centro Democrático ha estado de Juan Manuel Santos en el Consejo de Bogotá. No, una cosa es Enrique Peñalosa y otra cosa es Juan Manuel Santos. Estamos bastante lejos de Juan Manuel Santos. Digamos la verdad, los tres son lo mismo. Bueno, Peñalosa, Santos, eso es lo mismo. A ver, Lo que pasa es que el doctor es el que maneja la verdad, entonces así es muy difícil. Ya es muy chévere que manejar la verdad, no la mentira. Yo sí, él lo acaba de decir, Navas sí maneja la verdad. Lo digo él, no yo. Déjeme escuchar al alcalde de la ciudad hablando la semana pasada sobre este importante evento donde se firmó el convenio de financiación entre la Nación y el distrito. Vamos a abrir la licitación en mayo del año próximo y el año próximo solamente vamos a invertir más de 1,5 billones de pesos en traslado de redes, en el patio taller. Entonces, esto es un hecho dado, según ha dicho el alcalde Miguel, y yo quisiera como que en este programa, si la gente se puede ir con algo, es con una idea de si en realidad ahora sí o si todavía falta. Gracias, Daniel. Pues mire, qué bueno tener la oportunidad de venir a programas como el suyo para poder dirigirse a los ciudadanos y tratar de contarles qué está pasando en la ciudad sin polarización y mucho más sin intereses politiqueros. Aquí evidentemente hay una discusión que seguirá habiendo técnicamente sobre el metro, si debe ser subterráneo, si no. Es legítimo que haya personas que no están de acuerdo, pero lo más importante para los bogotanos es que el metro propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa se va a hacer. Como usted bien lo dice, es la primera vez que llegamos a un contrato firmado entre gobierno nacional y gobierno distrital para la elaboración. Producto de ese contrato podemos, después de determinar cuántas modalidades de contratación, de licitación, perdón, y cuántas licitaciones se deben hacer, podemos abrir las licitaciones finales para ya tener el metro. Ahora, también es importante resaltar que ha sido cuestionado el alcalde por cambiar de opinión. Lo criticaban porque no quería el metro y ahora lo critican ferozmente porque está decidido a hacerlo. Entonces, lo importante para los bogotanos es que finalmente el metro, no importa si es elevado, subterráneo, unos kilómetros, todo eso era carreta hasta que llegó el alcalde Enrique Peñalosa y a diferencia de todos los demás, sí se va a construir. Entonces, yo quiero de una vez casi que invitarlos a usted, Daniel, y ojalá a los panelistas, a que esta línea de metro no la hicieron los últimos 12 años de izquierda en Bogotá, no la hizo Petro, no la hicieron los 8 años del Polo, no la hizo ningún otro alcalde, la hizo Peñalosa. Ahora es hora de empezar a debatir la segunda línea del metro. ¿Quién se tiró el metro hace 18 años? Fue Peñalosa. Bueno. Déjelo terminar. Cierre, Miguel Yadura yo viene. Quisiera invitar al representante muy respetuosamente que este no es un escenario para gritar. Pues, él está acostumbrado, él está acostumbrado de pronto en la Cámara, que ya pues él tiene la palabra, nosotros no, pero yo lo invito a usted, representante, que hablemos decentemente. Yo no lo voy a ofender a usted no tiene ni que gritar. No, mentiras no. Evidentemente aquí los responsables del caos de la ciudad es el partido que usted representa, no nosotros, pero por favor no grite, hablemos. Representante Navas, ahora sí va a haber metro, es decir, usted ha interpuesto unas denuncias contra los concejales de la ciudad. Explique... todo. Quiero decirle que no diga mentiras, porque eso sí no me gusta a mí. Yo no soy petrista, no lo he sido. De verdad que yo. Ahora, exactamente cuando se eligió a Samuel Moreno, nosotros cometimos el error de elegirlo. Pero yo fui de los primeros en salir de ahí. Y no olvide a usted, mi estimado amigo, que mi experiencia me enseñó en la vida que a uno lo traicionan los amigos, no los enemigos. Samuel nos traicionó porque éramos amigos. A mí mis enemigos no me traicionan, están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué van a hacer en el metro? No sé qué iban a hacer. Lo único que sí sé que van a hacer es Transmilenio por la carrera séptima. De eso sí estoy seguro, porque ahí sí tienen metida la mano. Pero usted es un experto en estos temas de contratación, de procedimiento legislativo, y yo lo que siento es que el metro está hoy amarrado con unos documentos importantes, con un COMPES que lo declara de importancia estratégica, con un CONFIS en este país de planeadores y de documentos. El CONFIS, si me corrigen, es un documento que compromete financiación
licitación. Entonces, esto es una realidad. No, las promesas, usted lo ha dicho, son realidad. Unos compromisos no son obras, son compromisos. Hace 18 años, el señor presidente de la República, o 18 años, se reúne en Monserrate. ¿Recuerda usted el famoso pacto de Monserrate, donde se acuerda que el dinero de la nación iba a ser para hacer el metro? Y de ahí tomaría unos dineros que de buena fe venía capitalizando Antanas Mockus del impuesto a la gasolina, el doctor Antanas Mockus, de quien no soy amigo, que claro. Él va creando un fondo Prometro. Entonces, con ese dinerito que tenía Mockus ahí y la plata que el gobierno Samper le iba a entregar al distrito en ese momento, aparece el señor Peñalosa y monta su negocio. Le dice, no, cambiemos la destinación de ese dinero que va para el metro y hagamos Transmilenio. Y los metió en ese negocito. Y la gente de Bogotá, pues no había visto nunca 2 buses pegados, les pareció divino. Yo sí advertí, eso se les va a llenar. Hace 18 años, periodistas muy distinguidos me insultaron, me dijeron que yo no quería el progreso de Bogotá. Lo que pasa es que yo estaba bien documentado en ese momento, hablé con japoneses, digo, esa vaina se satura. Y es lógico, los ingenieros me dijeron, esto, y se saturó, y no le dieron ese metro. Y ahorita explica su denuncia, porque aquí tengo todo el ala derecha de este panel que no, el doctor no es derecha, que yo sepa. No, digo, a mi derecha física. Yo sé que el doctor a la izquierda, inteligente que no es derecha. A izquierda en la pantalla, así que ahí es donde Daniel se pone nervioso. Juan Carlos, ahora sí, es decir, usted ha sido crítico del metro, pero ha sido crítico desde una postura que no puede ser acusada de politiquera, digamos, no hace parte del bloque de izquierda. Usted, de una mirada sensata, desapasionada, ¿cree que ahora sí están dadas las condiciones para que este sea el metro? Daniel, aquí una cosa muy importante es, Bogotá no necesita ni metro de Petro, ni de Peñalosa, ni ningún apellido. Necesita un metro que sea la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Entonces, usted la pregunta que nos plantea en esta fase es, ¿esto ya es una cosa definitiva? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el próximo año, en los próximos 2 años? Es muy importante recordar que a 2 distintos medios radiales de comunicación, el gerente del metro, si usted me permite que la cámara se acerque aquí, esto fue lo que le dijo a la FM de RCN. El gerente del metro reconoció, gracias, que, aquí lo dice muy claro, que los diseños de la obra no están terminados. Unas horas antes se lo había dicho también a Sánchez Cristo en la W Radio. ¿Cuál es la importancia de eso? Que los cálculos que en estos momentos se tienen de cuánto nos van a costar los rieles, la construcción de toda esa infraestructura, son de 12.9 billones de pesos sin que los estudios estén terminados. Eso significa que en el próximo año, 2 años, nos van a decir que el metro va a costar mucho más de lo que nos están diciendo ahora. Y ahí vendrá un nuevo pulso con la nación y a sudar petróleo en Bogotá para ver de dónde sacamos esa plata. Con un elemento adicional. En una entrevista que dio antes de ayer el alcalde Enrique Peñalosa a un periódico de la ciudad, intentaron sacarle la información, ¿quién va a pagar las estaciones del metro? Eso no se ha dicho, no lo ha dicho nadie. Las estaciones del metro no están incluidas en el acuerdo con la nación. Las estaciones del metro están pensadas en una supuesta colaboración con el sector privado. ¿Cuánto valen esas estaciones del metro? No está claro. Y las estaciones no son algo no menor, están digamos. incluidas en el acuerdo con la nación. Las estaciones son edificios construidos al lado de la Caracas, de la Primera de Mayo. Y eso vale una plata grande. Luego, en esa misma entrevista, el alcalde dice, porque creo que es muy importante referirse a las declaraciones, a los hechos. El alcalde dice que los trenes se contratarían por alianza público-privada. No ha funcionado. Salvo una pequeña alianza público-privada que dejó el anterior gobierno, ni siquiera para tumbar y volver a montar de nuevo el Coliseo del Campín. Es la única alianza público-privada que ha financiado en Bogotá. En estos momentos, todas las alianzas público-privadas que ha presentado la administración Peñalosa, ninguna está en fase de aprobación. Las alianzas público-privadas han resultado en el país, para las ciudades, alianzas de pura paja. Entonces, mi preocupación es de la solvencia financiera de los cálculos que los hicieron a mano alzada, sin tener los estudios terminados, y que ahí no están incluidas las estaciones, y ahora Peñalosa está diciendo, por una herramienta muy frágil en Colombia, como son las alianzas público-privadas de los metros. Ahí hay unos interrogantes clarísimos. Sí. Y Daniel, la misma pregunta para usted, y ya nos soltamos un poquito más. ¿Ese metro ahora sí? ¿Este es?
Yo creo que lo primero que hay que decirle a los ciudadanos, y usted hace un recuento histórico que genera la incredulidad de muchos de los bogotanos, claro, y de muchos de los ciudadanos del país, y es totalmente entendible. Pero usted también ha notado una cosa que es sumamente importante de entender, y es la primera vez que hemos avanzado tanto. Desconocer los avances que se han hecho hoy en el Metro de Bogotá, desconocer que llegamos al punto donde ya están las vigencias futuras aprobadas por el Consejo de Bogotá, desconocer que ya hemos firmado un convenio interadministrativo con la Nación para garantizar esa financiación, es absurdo. Eso no tiene sentido, desconocer esos avances. Que claro, que hay muchos cuestionamientos, que hay muchas dudas. Válido, y Daniel, digamos que no, yo no quiero arrancar desconociendo, sino es tratando de entender qué es lo que esto significa. Es decir, aquí significa evidentemente que hay una plata que ya está pisada. Pero significa que va a haber un metro como el que ya nos han mostrado en los renders, que es básicamente creo que lo único que tenemos. A ver, varias cosas, Daniel. Daniel, una cosa antes de que hable el señor secretario de Gobierno, el doctor Miguel Uribe. Todos los hechos que yo he presentado aquí son factuales, no son inventos de mi imaginación. Digamos que las estaciones del metro no están incluidas dentro del acuerdo con el Gobierno Nacional, no es un invento de mi imaginación. Bueno, que no hay unos estudios definitivos y que el cálculo se hizo a mano alzada, no es un invento de mi imaginación. Pero allí dejo para que pueda hablar el señor secretario. Termine ahí y sigue el secretario. Y de hecho yo creo que hay que tener un tema muy claro, y me imagino que el representante ahorita hablará sobre ese tema, y es sobre la diferencia entre las vigencias ordinarias y las vigencias excepcionales, y qué es lo que legalmente está exigido para la ciudad aprobar las vigencias futuras y para arrancar esa obra como está. Y ahí yo creo que hubo un error por parte del gerente del metro de no haber aclarado qué es lo que necesitaba tener. Y ahí tenía que tener excepcionales o ordinarias. Ordinarias. Y ahí tenía que tener unos estudios de factibilidad que son pero los usted que las votó igual. Ha presentado. Claro, porque son ordinarias. Pero mira, aquí está la prueba. Son ordinarias, no son excepcionales. La voz de él en la W y la FM. Un segundo, Juan Carlos. La voz de él en la W y la FM. Bueno, a ver, en primer lugar, vale la pena, como usted dice, hacer un momento el recuento de por qué realmente estamos en un punto al que nunca habíamos llegado. Lo que más había avanzado una administración diferente a esta antes era la administración de Gustavo Petro, que había logrado que el gobierno nacional comprometiera unos recursos en un Confis nacional, ¿cierto? Ese es el cheque que usted... El cheque simbólico. El cheque simbólico. Después de eso no había avanzado simbólicas más. Que las tarjetas. Nosotros en este caso tuvimos nuevamente ese aval fiscal por parte del gobierno nacional. Después pasó al COMPES del Gobierno Nacional, donde el DNP hace la Secretaría Técnica, en donde participa activamente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, los demás ministros, el presidente. Y ahí por primera vez un proyecto metro es declarado de importancia estratégica, que cumple 10 requisitos que ningún otro metro había cumplido, ningún otro proyecto de metro. Y entre esos están los estudios necesarios para ese aval y para esa declaratoria de importancia estratégica. Si no, no lo hubiera hecho en ese momento el COMPES. Esos estudios además están certificados por la Financiera de Desarrollo Nacional. Son estudios de factibilidad y así lo hemos soportado durante el debate en el Consejo y así lo hemos sostenido los funcionarios públicos. Ahora, por primera vez, el gobierno distrital compromete a su vez los recursos necesarios. Eso quiere decir que hoy, en primer lugar, tenemos todos los recursos comprometidos del metro, primer punto. Segundo, tenemos los estudios necesarios para haber declarado importancia estratégica, que es lo que le da la autorización al Gobierno Nacional de aprobar las vigencias futuras nacionales, pero lo más importante es llegar a ese contrato de cofinanciación, que es la única vez que hemos llegado, totalmente diferente a un acuerdo. Ese sí parecía más simbólico y el que le hizo conejo fue el Gobierno Nacional, pero esa discusión no la vamos a hacer. Pero un acuerdo no simbólico, sigue siendo el mismo gobierno. Eso fue un nacional, estoy hablando del Gobierno Nacional, que fue el que le hizo conejo en ese momento. Pero ese gobierno, en ese momento hubo un acuerdo en Monserrate simbólico, totalmente diferente a este contrato. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente hemos reconocido que hace falta ultimar una serie de detalles que serán necesarios para abrir las licitaciones. Pero para haber declarado importancia estratégica, para haber aprobado las vigencias futuras, estamos con el nivel de factibilidad necesario. Y en ese sentido, segundo, Miguel, van atrasados en cuanto a lo que habían anunciado. Sí, segundo. No, vamos. Ustedes habían dicho que en el 2017... Pero quiero terminar esta idea. Claro, por supuesto que aquí además no depende solo del esfuerzo de la administración distrital. Hay mucha gente participando, gobierno nacional, consultores, etcétera, y eso eventualmente va corriendo el cronograma. Pero lo que hoy tenemos
estamos listos para abrir la licitación. Y para responderle a Juan Carlos el tema de las estaciones, por supuesto que primero el presupuesto sí se hizo, evidentemente por eso fue aprobado por el gobierno nacional, con un presupuesto con cantidades de obra, con estudios de factibilidad. Es decir, yo entiendo la preocupación que tiene Juan Carlos como concejal de que no haya unos sobrecostos que no se hubieran contemplado inicialmente. Pero por el otro lado, también es fundamental resaltar que el esquema de contratación total está avalado por el gobierno nacional y por el gobierno distrital. Así que yo por el contrario, ahora lo que viene es garantizar que la ejecución, papel que además hace muy bien Juan Carlos, es que la ejecución se haga oportuna y correctamente. Daniel, permítame un segundo. Pero espérense que tengo... Pero es que me parece... Me cedo la palabra como un me parece, y obviamente porque no sé muy que largo, no me va a porque están- regañar. No muy largo, porque aquí están los compañeros del Legislativo y del Consejo, el doctor Navas y el doctor Palacios. ¿Qué es lo importante de este hecho? Y es que el presupuesto haya sido aprobado sin los diseños de la obra. Eso resulta incompleto. Es decir, vendrán correcciones, es decir, aquí afortunadamente esto se graba, vendrán correcciones en los próximos años del presupuesto del metro. Pero aquí hay un elemento que es el que está de fondo en todo esto. Este es el mejor metro para Bogotá, infortunadamente no lo es. ¿Por cuál es la razón? Porque es un mini metro, ¿cierto? Porque se escogió la versión más pequeña de metro, la que menos pasajeros moviliza, con un agravante. Es un metro alimentador de Transmilenio. Cualquiera de sus televidentes puede entrar a Google y buscar entrevista de Peñalosa, diciembre del 2015, recién electo alcalde, a María Isabel Rueda, y allí describe cómo la gente va a ir en el metro y se baja a Transmilenio. ¿Por qué, por ejemplo, ninguno de los renders que nos han mostrado muestra a Transmilenio debajo? Sí, los muestra. Todos muestran una cosa blanca encima de la ciudad y no muestran a Transmilenio debajo. Pero ¿y eso significa que usted cree que el diseño podría sufrir, podría decidirse con esta cofinanciación ya aprobada que se va a hacer subterráneo por unos pedazos y se va a mantener elevado? No es eso, porque Peñalosa, ¿qué metro quiere Peñalosa? En eso no nos engañemos. Peñalosa quiere un metro que no eclipse a Transmilenio. Este dato que me parece importante para que puedan hablar mis colegas. En estos momentos, cuando hace un año Sistra entregó la primera valoración de cuánto valdrían las troncales de Transmilenio que alimentarían este proceso, Sistra dijo, valen 3.4, 3.2 billones. Hoy están costando ya 6.6 billones de pesos. Es decir, lo que le interesa a Peñalosa es que el metro siga siendo, el Transmilenio siga siendo la columna vertebral. Y creo que aquí hay un datico, déjeme mostrar ese dato. Este es el dato de las vigencias, dámelo. Entonces, en el Consejo de Bogotá se aprobaron vigencias futuras por cerca de 6 billones de pesos, pero lo que se va al metro es 3.86 billones. No, yo quiero aclararle eso, que lo que pasa es que aquí hay una dificultad y es que hay dos valores que hay que tener presente, el valor presente del dinero y el valor constante del dinero. Cuando uno aprueba vigencias futuras, aprueba los desembolsos durante 25 años que suman estos billones, los billones que se aprobaron en el Consejo, que son 6.08 billones. Pero el valor que le aporta, ese valor constante, es decir, en esos desembolsos traídos a valor presente hoy, representa lo que correspondería al 30% del metro, más o menos 4 billones de pesos. Es decir, que de esas vigencias futuras solamente se aprobó plata para el metro. El 100% de esas vigencias futuras aprobadas en el Consejo van a financiar el metro. Pero yo quiero responderle, pero déjeme responder un poquito. Billones para Eso no desaparece. Quiero responderle. Deme un segundo porque me voy a comerciales. Usted puede responder a la pregunta. Ya regresamos con este debate de metro. La pregunta sobre si ahora sí tendremos metro y si será el que propone el alcalde Enrique Peñalosa surge a propósito y no solamente de que a uno le guste o no le guste el metro que propone, sino de anuncios como el que hace el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en Twitter. Este es un anuncio, es decir, de probabilidad incierta, pero lo que dice es, si logramos la presidencia en Colombia, el metro que se construirá en Bogotá es el metro subterráneo en su fase completa hasta Suba. Y entonces yo vuelvo un poco al tema de la inestabilidad jurídica, o no sé si inestabilidad. ¿Cuál es la estabilidad de esto? No, yo insisto, y acá le vamos a insistir, que por primera vez se firma un contrato que debe cumplir el presidente que llegue y el alcalde que llegue. Eso es lo primero.
Y no lo pueden cambiar. Tenían que estar de acuerdo ambos, alcalde y presidente, para hacerlo, para que eso sucediera, pero además para cambiarlo debería además estar de acuerdo, en este caso el Consejo que aprobó ya las vigencias futuras. Okay. Pero a ver, yo quiero hacer rápidamente 3 o 4 reflexiones sobre lo que he dicho. Hagamos de menos. 30 segundos. La primera es que los estudios sí están y no es cierto que no se aprobó el presupuesto con base en unos estudios reales, fueron desarrollados, primero, certificados por la Financiera de Desarrollo Nacional, segundo, avalados por el COMPES. Sin duda, sí, hace falta los estudios de ingeniería de detalle, que no los va a hacer la administración, porque los hará el constructor precisamente para que asuma los riesgos. Perfecto. Eso es lo primero. Y Lo entonces, segundo, déjeme no es un milímetro, momentico, pero Daniel, yo Miguel. también quiero aprovechar para decir que no es un milímetro. Entiendo también la preocupación de Juan Carlos, pero es un metro que está contemplado a tener una capacidad de 72.000 pasajeros hora sentido cuando esté en plena implementación. ¿Cuántos años, Miguel, eso? Sí, no, va a ser progresivamente la implementación, probablemente entre 15 y 20 años. Pero termino con esto. Yo creo que es muy malo. Que el metro de Peñalosa termine. Yo creo. ¿Dejas hablar? Pues llevamos. Ya el señor va a terminar. Aquí porque es que Y por supuesto que no, pues, se debe complementar con Transmilenio. Y entonces aquí vamos a tener un metro que tiene exactamente el mismo recorrido que los metros planteados anteriormente, que llega hasta donde puede llegar hasta de acuerdo a la calle planta 72. que tiene. Y de los 16 billones que le van a invertir a ese proyecto, 12.9, es decir, 13, son para metro y 3 billones son para troncales. Perfecto. Es decir, la prioridad de este proyecto, sin ninguna duda, es el metro para la ciudad. Germán. Eso dicen ellos, pero yo como bogotano no les creo. No les creo de todas cosas porque el mismo presidente Samper ha dicho que a él Peñalosa lo engañó y ninguno ha salido a desmentirlo. Cuando con el acuerdo de Monserrate se dijo que el distrito le entregaría, que el gobierno nacional le entregaría. Pero espérese, vamos a tiempo presente. No, Porque, es que según él nunca se ha avanzado tal. La plata estaba. Y Samper lo dice. Y el señor Peñalosa cambió la destinación de esos dineros. ¿Para qué los cambió? Para montar el negocio de sus amigos de Transmilenio. A los mismos que les montó el negocio en Santiago de Chile, que lo están tumbando ahorita. Germán, a usted no le gusta este metro y eso es evidente. Estuve en Nueva Delhi y vi cómo estaban tumbando la estación. Usted va a hacer algo. Me tranquilizó. Usted va a hacer algo. ¿Usted qué va a hacer en este momento con su disgusto con este metro? Yo no me disgusté. Yo ya le exigí al Procurador General que mirara, como una gente de presidencia, la investigación que hay contra ellos, contra los concejales y el secretario de Tránsito, porque me parece curioso que sin haber practicado ninguna prueba, ordenan el archivo provisional de la investigación. Entonces mi abogado, que es el doctor Jorge Alvarado Sánchez, me dijo, no, le pedimos una y le decimos al procurador, mira, aquí hay esto. El procurador ya designó a un agente especial del Ministerio Público y una vigilancia judicial. La vigilancia judicial parece que se ha enfocado en investigar la conducta del fiscal. A mí me interesa lo que pasa dentro del proceso, porque yo llevo 46 años dictando clases de Derecho Penal y entiendo que es un prevaricato. Y no me lo iba a inventar. ¿Y el prevaricato está exactamente dónde? En delitos contra la administración pública, en la ¿Al aprobación. hacer qué? A la aprobación de unas vigencias futuras sin el cumplimiento de requisitos legales. Y eso no me lo inventé yo. A mí concejales que me llamaron y me dijeron, miren, aquí hay esto. Entre otras cosas, varios de los que actualmente están con Peñalosa votaron negativos. Creo que usted lo votó negativo. Y además de eso... Nosotros se abstuvieron de votarlo, dejaron constancia. No votamos esto porque es ilegal. Además de eso, ¿usted anticipa una batalla jurídica en esta etapa o va a haber como una discusión política? ¿Qué se viene por delante? Yo no estoy anticipando batallas jurídicas porque para mí los juzgados no son ring de buceo. Yo en aquella oportunidad recibí la información de unos concejales empapados en el tema. Le dije, si ustedes me dan por escrito esto, yo hago la denuncia. Y la hice. Y ahí lo sustentaron. Pero es que ahorita me están diciendo, otros concejales, me están repitiendo esto. Y dije, si ustedes me muestran, yo lo explico. Porque yo no voy a denunciar lo que no he visto. Y ahora, los documentos que me llevaron sus compañeros concejales son verídicos. Sí. La prueba es que en ningún momento han ordenado orden de investigación contra mí por falsas imputaciones. Lo que el fiscal dice es que no le queda claro. Ahora, si el fiscal no tiene esto aquí... Daniel, ¿usted es uno de los demandados, me imagino? Sí, sí. ¿Denunciados? Perdón. Denunciado. ¿Qué la diferencia entre demanda y denuncia pero es? mire, la demanda es de carácter civil, normalmente. Y la demanda de carácter penal. Se llama denuncio también la formulación del descubrimiento de una mina. En penal se llama denuncia, que es la imputación de un hecho electoral contra alguien. ¿Cómo es que se llamaba su programa? Consultorio Jurídico. Consultorio ¿Cuánto Jurídico. le enseñaron, cuánto aprendió? Daniel. Hombre, yo lo primero que diría es que el representante está en todo su derecho de denunciar a quien le considere que debe denunciar.
Pues No, lamentablemente, obligación, doctor. Perdón, es lamentablemente, obligación nuestra. bueno, su obligación de denunciar, entonces, representante, así como también debería tener la obligación de respetar los fallos judiciales y lo que considere el fiscal, y el fiscal ya lo había archivado, pero sigan su tarea de seguir buscando, y será el fiscal y la justicia la que decida si existió o no existe un prevaricato, porque es que no es el representante nada salero el que determina si hay un prevaricato o no, eso será un juez de la República. Entonces esperemos a que un juez de la República, si llegara el fiscal inclusive a considerar que hay méritos, cosa que no consideró y que archivó. Eso hay que dejarlo aquí claro. Pero ahora el representante, como bien lo he dicho, le ha pedido a la Procuraduría porque a él le parece muy raro que archiven, etc. Rarísimo, me Pero parece. eso tiene que agotarse en las instancias judiciales donde tiene que agotarse. A mí me gustaría sí decir claramente una cosa. Volvemos a lo mismo. Pueden haber muchas diferencias entre el metro elevado y el metro subterráneo. A algunos les gusta más uno, a algunos les gusta más el otro. Yo el metro de Petro lo he llamado el metro de la nostalgia. Todo el mundo habla de ese metro, pero fue un metro que nunca fue viable. Nunca pasó las etapas que tenía que cumplir. Nunca cumplió los 10 requisitos del COMPES. Nunca tuvo declaratoria de importancia estratégica. Le dieron un cheque totalmente chimbo para justificar una alianza que hicieron en 2015 antes de las elecciones presidenciales. Entonces aquí hay que llamar las cosas como son. Entonces, ese no les gusta. Hace un año, la discusión en el Consejo de los señores del Polo y de los progresistas era defender el metro subterráneo de Petro. Que ese sí tenía los estudios de ingeniería de detalle, que ese sí... Entonces, el metro de la nostalgia. Ahora este metro que avanzó, que ha cumplido todos los requisitos legales, que ya tiene un convenio interadministrativo, ahora lo llaman a satanizar. Yo, por ejemplo, a Juan Carlos lo respeto Decirle mucho. minimetro Hemos tenido unos debates Yo no, Víctor. muy buenos en el Consejo de la Ciudad. No compartimos la misma posición en ese sentido. Él habla de 1 milímetro porque el otro tenía 3 kilómetros más. Hombre, a mí me parece que eso uno no puede llamar un metro minimetro porque no tiene 3 kilómetros. Han llamado que entonces los metros elevados no funcionan cuando en varias ciudades del mundo hay metros elevados. Hay ejemplos y se los podría leer aquí claramente desde Vancouver, Chicago, Nueva York, Dubái, en donde hay metros elevados. Y para terminar, lo de Boston lo bajaron porque fue una parte que construyeron hace mucho tiempo. Lo construyeron en 1910. Termine. Entonces, no, porque es que a él le gusta hablar como si tuviera la verdad. Termine. La verdad no es la suya, representante. La verdad es la que los ciudadanos escuchando esa argumentación. Yo viví en Boston y me fui a la universidad en Boston. Es una conversación que nunca quiso cerrar. Pero déjame terminar un segundito. Pero termine. Si el metro, sí, es que a mí me han afanado, pero el resto no ha hablado. Entonces, cuando el metro, si el metro hubiera arrancado en el año 2000 antes de Transmilenio, uno entendería que uno hablara, hombre, el Transmilenio no puede ser el alimentador del metro, ¿cierto? Que es lo que están hablando, un metro alimentador de Transmilenio. Pero hoy lamentablemente hay más Transmilenio que metro. Lamentablemente lo hay porque eso fue lo que se hizo. Y no solamente lo hizo la administración de Enrique Peñalosa, sino lo poco, los 12 kilómetros que construyeron en las administraciones del Polo y de la izquierda, lograron hacer 12 kilómetros. También lo continuaron. Yo no escuché tampoco los del Polo diciendo que iban a acabar Transmilenio. Y aunque le parezca lamentable, me gusta su realismo. Lo que hizo fue, Samuel Moreno lo que hizo fue, técnicos, en vez de acabarlo, lo que hizo fue robarse. Señor, permítame si usted me ha escuchado a mí, nunca defendió a Transmilenio, ni cuando estuvo nunca, porque me parece que es el robo a mi ciudad. Entonces no haga afirmaciones falsas. Representar dos elementos que me parecen de la máxima importancia. El doctor Miguel Uribe dice, no, Juan Carlos, son 3 billones de pesos para troncales. No, esa cifra no es exacta. Mire usted, solo la troncal de la séptima, que fue aprobada por el Consejo sin mi voto, porque no presentaron estudios previos, como lo demostré, el Consejo aprobó, la mayoría del Consejo aprobó una cifra por 2.4 billones de pesos. Solo la troncal de la séptima va a costar eso. De manera que yo insistiría, cuando se suman las perspectivas de las troncales que se han anunciado, que el alcalde en entrevista en el domingo, en uno de los periódicos, anunció, eso cuesta la mitad de lo que está hoy avalado el metro. Luego, ¿por qué es un minimetro? Porque las cifras que están presentando muy hábilmente son cifras al 2030. No son las cifras en la primera partida del metro. Y ni siquiera al 2030 el metro alcanzaría los 71.720 pasajeros. Y voy a dar las cifras exactas. Sí. Si alguien considera que esas cifras no son exactas, le rogaría que las refutase. Las voy a leer si usted me lo permite. Entonces, son un tren. Para lograr esa cifra de 71.000 pasajeros debería pasar cada 90 segundos. Cada uno de los trenes mueve 1.778 pasajeros.
Y con esa frecuencia de 90 segundos podría movilizar los 71.720 pasajeros por hora. Sin embargo, para el escenario que nos ha presentado la administración, en el 2030 solo está planeado que operen 29 trenes que pasarían cada 190 segundos. En otras palabras, la operación planteada para el 2030 no da los 71.720 pasajeros por hora que han planteado. Y voy con ustedes después de la pausa. Que le apoyan. Son las cifras. Aquí las cuentas no están claras, tal vez porque todavía no tenemos claro cómo será este metro. Faltan muchos detalles. Con esos detalles, esas preguntas regresamos. Seguimos en Zona Franca. Estamos hablando de Metro de Bogotá esta noche en un debate en el que... A ver, yo traje a cuento esto porque me sorprendió una gráfica. Esto lo saco de una infografía que publicó el diario El Tiempo. Y entonces tenemos el metro más avanzado que hayamos tenido hasta ahora, pero que nos sigue sorprendiendo. Sorprendiendo con noticias, por ejemplo, que entre la calle 26 y la calle 72 por la avenida Caracas, la calzada para carros particulares se reduce a solo un carril. Y en ese carril, además, un carril de 3,25, va a haber una ciclorruta. Y esto, de nuevo, lo cito del Tiempo. Entonces, a mí aquí, Miguel, lo que me parece primero es que nos estamos sorprendiendo con detalles que no parecen detalles pequeños, como volver de un solo carril a Caracas entre la 26 y la 72. Y eso me hace pensar que lo que hay puede que esté aprobado en papeles muy importantes, pero que los detalles todavía no están muy claros. No, los detalles claro que están claros. Es decir, aquí hay un metro, por primera vez, insisto, aprobado con todos los requisitos que nunca antes había tenido ningún otro proyecto en el COMPES nacional, con diseño, solo con presupuestos, le digo, la gente que vive en esta ciudad, ¿no? Y que pasa por la Caracas y dice, la Caracas de un carril. No, estamos hablando de dos asuntos. Una cosa es un tema de divulgación pública, otra cosa es, técnicamente, estamos listos por primera vez para la construcción del metro. Ahora, en debates como este es difícil poderle explicar a los ciudadanos diferentes puntos de vista. Ahora, hay políticos como el señor Navas que no solamente no hacen, sino no dejan hacer. Sí, hay personas como nosotros y efectivamente que tenemos que reconocer lo que se ha hecho. Entonces, aquí hay un sistema que efectivamente puede tener o no dificultades, es Transmilenio, que revolucionó sí el transporte que había porque efectivamente era un caos. Que siguieron adicionalmente otras administraciones y que desafortunadamente no hicieron lo que debían hacer. De los 114 kilómetros, 84 fueron hechos por Peñalosa, Mocos, y los demás alcaldes hicieron el resto. Sí. Y deberíamos tener 388. Por supuesto que tiene que haber metro, y probablemente lo que ahora la gran discusión para el POT del año próximo va a ser cuáles son las líneas siguientes del metro. Y usted tiene toda la razón, eso es una discusión muy importante, pero para la gente... No, pues para la gente... Perdón, Daniel, usted me está preguntando a mí, ¿va a haber metro? Claro que sí. No, yo le estoy preguntando, ¿va a haber solo un carril en la Caracas? Sí, ¿cuándo nos pensaban contar? Perdón. Se socializó. Daniel, pero como usted lo está presentando, es una forma equivocada porque siempre, nunca la administración ha mentido ni ha ocultado ningún detalle sobre la construcción del metro. Desde el primer día, desde la socialización con los concejales, desde los foros que se han hecho, siempre se han presentado exactamente las mismas gráficas. Entonces, plantearlo de esa manera hoy es como si estuvieran ocultando. Yo nunca la había visto. Pero eso es diferente. Pero siempre luego socializamos. Segundo. Y yo quiero responder nuevamente, Juan Carlos. Deme un segundo, Miguel, porque ya... No, pues claro, que haga las réplicas que quiera, que denuncie cuantas veces sea necesario. Los bogotanos quieren metro vamos a hacer. El señor Navas que se quede haciendo política en el Congreso. Pero entonces, nosotros... Esta no es la Secretaría de Gobierno. No soy uno de sus empleados. Yo simplemente, como bogotano, estoy exigiendo honradez en el gasto. Honradez que no la hubo ni con los Belardos, ni con Transmilenio, ni con ninguno de los... No, pero el Polo sí, ¿no? Por eso es el Polo es un ejemplo de la transparencia pública de Colombia. Las manos de la transparencia. Es que lo que ya está en la compañía de Peñalosa, a mí no me importa lo que han hecho con Moreno, pero a usted sí le importa lo que pase con... ¿Sabe qué me duele, bogotanos? Que se han robado la plata del metro. Me duele que se han tirado miles de millones en volarlos. Me duele los negociados de las losas de Transmilenio. Me duele que todavía esté preso el señor del Lidú por los negociados de Peñalosa. Describir el tema de la Caracas. La Caracas tiene en promedio 40 metros. Eso es el promedio de anchura de ancho de la Caracas. La vía férrea, cuando no hay estaciones, va a ocupar alrededor de 9.7 metros. Es posible que un poco más. Y cuando hay estaciones, en los tramos donde habrá estaciones son 19.7 metros. Eso quiere decir que donde haya estaciones de Transmilenio,
se van a tener apenas 10 metros a cada costado para carros particulares y Transmilenio. Es decir, que solo va a haber un carril de tráfico mixto. De manera que técnicamente la administración debe pensar desde ya cómo va a manejar el flujo de los carros, porque habrán dos grandes embudos, ¿cierto? Un embudo en la primera, donde uno entra al corredor metro, y otro embudo en la 72. Y un embudo permanente de la 26 a la... sí. Porque si un Es decir, taxi para... Esto digamos, implica cambiar la lógica de cómo se va a transportar la gente en carro en toda esta franja de la avenida Caracas. Sí, ok. Si me permite, yo quisiera decir una cosa que es muy importante que aquí nadie está mencionando. Además, yo le entiendo a Juan Carlos la preocupación que tiene sobre eventuales sobrecostos. De hecho, ese ha sido uno de los argumentos que desde el Centro Democrático siempre hemos dicho que nos preocupaban en un metro subterráneo. Sí. Imagínense usted unos sobrecostos en un metro subterráneo, donde hay metros en eso que han creo quedado las tuneladoras enterradas. Los riesgos porque del por los subterráneo son sobrecostos mucho no lo hacen. mayores. Entonces yo entiendo esa preocupación que tiene Juan Carlos. La tengo yo mucho más en un metro subterráneo que en un metro elevado. Hay que dejarle claro una cosa a la opinión pública. Un metro subterráneo siempre va a mover más gente y va a ser más rápido. Y un metro elevado siempre va a ser más rápido de construir. Entonces, aquí hay que, para la preocupación de lo que hablábamos, vea solamente eso. El metro subterráneo de la nostalgia hablaba de que tiempo de construcción era de 66 meses. El metro, que ya tiene estudios, que ya fue aprobado, que ya tiene los recursos, que ya firmó un convenio interadministrativo, está hablando de 40 meses. Estamos hablando de 26 meses de Daniel, obra. recuérdeme cuándo había dicho el alcalde que se iba a firmar, se iba a poner a licitación el metro. Diciembre, Bueno, diciembre del 17 fue la primera fecha. Efectivamente, yo ya le dije a usted que tuvo que correrse los plazos porque desafortunadamente no depende solo del alcalde. Los plazos se corren. Pero una cosa para No, y espere- una precisión de lo que dijo Daniel para que no quede en el aire y entendiendo que evidentemente respalda este proyecto. No, un metro elevado, un metro subterráneo mueve exactamente la misma gente. Lo que la diferencia es el número de trenes y el número de la frecuencia. Eso dependerá del modelo operacional. Porque Porque la estamos frecuencia que hablando- mostró Juan Carlos no le da. ya dijimos 72.000 pasajeros, solamente que va a ser de una manera progresiva ¿cuándo? como se va a Más implementar. allá del 2000. Me tengo que ir a la pausa. Pero lo que sí tiene razón el Me concejal voy a la Palacios pausa. es que por supuesto que lo vamos a construir mucho más rápido, pero a diferencia del subterráneo es que este sí se va a construir, el otro era imposible ¿Me construir. permitiría volver con un dato sobre los costos Sí, señor. operacionales Con un dato, comparativos? volvemos, nos quedan por ahí unos 5 o 6 minutos de programa y cuando regresemos, ya regresamos. Seguimos en zona, estamos al aire, señores. Gracias. Le permito solamente, le voy a dar la voz a la ciudadanía. Hoy Oscar Rincón estuvo en la avenida Caracas por donde va a pasar este metro elevado de pronto, en un futuro. Esto es lo que dijeron. Esta es la visión que tiene la alcaldía sobre cómo va a ser Bogotá cuando tenga su metro elevado. Una ciudad blanca con un esbelto metro. Sin embargo, lo tienen que poner sobre esto, sobre una ciudad un poquito más caótica. Por eso le vamos a preguntar a la gente cómo se imagina que va a ser ese metro que nos pintan y el que va a ser realmente. ¿Usted cree que la Caracas vaya a quedar así como nos muestra esta imagen? No, eso no lo cree nadie. No, definitivamente creo que todo eso es para mí es un montaje. Eso se espera, porque eso es lo que han mostrado en los planos. Esto me complace, así no sea muy favorable para el pueblo. Soñando, no creo. Ahora usted imagínese en esa foto la cantidad de habitantes calle que vamos a tener ahí abajo. Este alcalde sí ha propuesto las cosas, las ha hecho, o sea, si lo dice que va a quedar así, así va a quedar. Hay sectores de la Caracas donde supuestamente va a quedar de un solo carril para los vehículos particulares. ¿Usted cómo se imagina eso? Un caos total. No, hermano, porque para eso hay más vías. Va a ser imposible, aunque en parte está bien, pues como que incentiven que la única vaya a ser que toque coger transporte público. No lo voy a decir en palabras castizas, pero va a ser un problema tremendo. Con el metro elevado se supone que algunos sectores de la Caracas van a quedar con un solo carril para particulares. ¿Usted se lo imagina con un señor así viniendo y usted detrás en su carro? Aquí abajo está la 19, la 17, arriba la séptima, que en un momento dado podría desembotellar. Para hacer las estaciones, edificios, alguno de estos tendrá que caer para armar la estación, que va a ser como con centro comercial y no sé qué. ¿Usted eso lo ve viable? Pues está demostrado que este alcalde con este consejo todo lo viabiliza. Eso nos acarrea más gastos y hay mucha gente que va a perder. Todo cambio en infraestructura requiere que hayan mejoras
y obviamente que se echan abajo ciertos edificios. Eso es falta de planeación, falta de visión de una ciudad de verdad. Puede que sea viable, pero es que es mucha plata lo que se va a invertir en eso. Pues digamos que la compra de predios es lo más costoso cuando vayan a hacer eso, entonces yo sí considero que es mejor el metro subterráneo, el que estaba. Toca sacrificarnos, ¿no? Y habrá gente que le toca sacrificarse más que otra. Yo soy funcionario público, mi jefe es Peñalosa. Y pues como uno a los jefes les tiene que decir la verdad, si no uno sería un pésimo empleado, pues hay que decirle, señor Peñalosa, póngase las pilas. No lo vayan a echar, sí, no lo vayan a echar. El chofer del Transmilenio que le iban a echar. Daniel, mire, yo quiero decir una cosa, Daniel. Yo entiendo el escepticismo de la gente, porque durante 70 años no se ha hecho el metro. Entonces, lo difícil es conseguirlo, porque nadie más lo ha hecho. Es decir, pero lo que pueden tener tranquilidad los ciudadanos es que estamos yendo al lugar correcto. Por ahí ya pasaron. Y es por eso que entonces hay que Juan resaltar Carlos, lo que sí se está haciendo. Y yo quiero terminar una cosa porque el carril... Bueno, una para que usted diga. No, pero no, es que no es una conclusión, es hablándoles del carril que usted ha querido poner sobre precedente en la Caracas. El 70% de los ciudadanos usan transporte público. Pues evidentemente hay que privilegiar en el corredor de mayor demanda casi que del país. Perfecto. Pues tenemos que privilegiar a la gente que utiliza. No se hubiera podido, sí, Daniel. Yo quisiera plantear, digamos, yo he puesto sobre la mesa unas advertencias francas, a tiempo. Están allí estas cifras, están estos datos. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación contrató junto con el Banco Interamericano de Desarrollo una consultoría, la firma Deloitte, para comparar beneficios económicos de las dos opciones de metro que tenía el gobierno frente a sí, la del gobierno anterior y la de este. La consultoría fue publicada este 13 de septiembre y en la página 70 del informe hay una tabla que establece claramente, la firma Deloitte, no es mío, es un resumen de precios económicos, que el metro elevado es más costoso en términos de manejo operacional que el metro subterráneo. Juan Carlos, me parece que para cerrar, se me acabó el tiempo, ¿usted qué va a hacer? Es decir, ¿esto a dónde va? ¿Vamos a que no nos gustó, pero bueno, ya le hacemos o qué hay que hacer? Mi tarea como concejal es fiscalizar todo el tiempo. Digamos, yo no fui elegido para ser comité de aplausos de nadie, ni de Petro, ni de Peñalosa. Mi tarea es fiscalizar y proporcionarle a la ciudadanía y al gobierno, si quiere escuchar, unos insumos antes de que ocurra un problema. Me voy. Muchas gracias, señores. Creo que no se respondió a la pregunta, pero estamos más cerca que nunca. Eso sí es una realidad, señor. De nuevo, muchas gracias y nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.